Bueno, parece que al haber cambiado el canal, eh, ya les di los buenos días hace un segundo, así que no puedo hacer videos en vivo. Así que, bueno, haremos el video por ahora por acá y lo subiré. Bueno, como les decía, he abierto una comunidad para poder compartir y conversar sobre temas que nos preocupan a los seres humanos. Eh, por supuesto, son los problemas que nos agobian, nos conmueven o nos emocionan cada día. Eh, particular, ¿qué quieren que les diga? No puedo evitar hablar de lo que sucedió este domingo, aunque este canal no va a ser exclusivamente ni de política, ni de pedagogía, ni de elaboración de tesis, sino que va a ser a partir de ahora un canal abierto a la diversidad de temas que le preocupen a ustedes. Ese es el principal objetivo que un profesor de humanidades puede llegar a proponerse. Así que bueno, como creo que a muchos, no a todos, porque lamentablemente vivimos en una sociedad sumamente despolitizada, que se desentiende de ese hecho político fundamental que es el vivir en un sistema democrático que ni siquiera hemos creado, que para quienes intentan ofenderme diciéndome que soy una vieja decrépita, les recuerdo que este sistema en el que vivimos lo inventaron los griegos en el siglo IV antes de Cristo. Así que bueno, si de decrepitud se trata, orgullosamente decrépita. Eh, realmente, ¿cómo llegamos a esta instancia del domingo, no? Porque hubo una juventud captada por su gran ignorancia acerca de lo que es la política, acerca de lo que es la economía, las teorías económicas que indefectiblemente se terminan aplicando cuando se asume un gobierno, que desconocen el hecho de la moralidad o no de una determinada propuesta política económica, que desconocen la historia de cómo hemos llegado hasta acá como país, qué tipo de situaciones tan traumáticas hemos tenido que vivir a lo largo de la historia argentina. Por ejemplo, ¿no? Para ir bajando un poco, cuando este presidente habla de que fuimos el granero del mundo, que fuimos uno de los primeros países. Yo le pregunto a esos jóvenes, ¿ustedes saben a costa de qué fuimos el granero del mundo? Bueno, para el que no lo sabe, o quiere una respuesta más amplia, más compleja, más abarcativa, más elaborada, que la que le puede dar la inteligencia artificial, les comento que aquel país se logró gracias al maltrato de los peones del campo. Maltrato en todo sentido, peones que vivían en condiciones de esclavos prácticamente, que apenas cobraban, si es que cobraban un sueldo para vivir, si es que el patrón no los conformaba solamente con darles techo y comida. De esa clase social nadie se ocupó, ni siquiera el radicalismo, porque el radicalismo se ocupó de
otra clase social, que eran los hijos de los inmigrantes, que llegaron al país con la expectativa de de tener un proyecto de vida mejor, plasmado en el famoso refrán, mi hijo el doctor, pero ese es otro tema. Ahora quiero seguir la línea del razonamiento del presidente respecto de lo que fue, según él, la mejor época de nuestro país. Bueno, aquellos peones que vivían en esas condiciones tuvieron su primer representante en el general Perón. Y esto no significa que yo sea peronista, esto significa que estoy tratando de analizar la realidad de una manera lo más objetivamente posible. Sabemos, quienes hemos estudiado ciencias sociales, que la objetividad es algo prácticamente imposible de lograr. Pero bueno, eso no significa que uno no haga el intento, al menos de describirla como cree que fue. Esos obreros por primera vez tuvieron un salario digno, tuvieron derecho a vacaciones, tuvieron aguinaldo, tuvieron una mejora en su calidad de vida, incluso aunque sea a través del asistencialismo que siempre ejerce el gobierno peronista, pero para una familia humilde que de repente recibe una heladera de parte de Eva Perón o recibe lo que sea que fuere, esa gente no se olvida porque nadie se ocupó de ellos nunca y nadie pensó en ellos jamás. Entonces cuando dicen que basta de kirchnerismo, basta de peronismo, están muy equivocados, porque la gente humilde que realmente ha podido mejorar su calidad de vida en estos, si lo vemos a la luz de la historia, podríamos decir brevísimos momentos de peronismo, si sacamos al menemismo, ¿no? Que esto quede claro como una postura a la que hasta ahora no pienso renunciar, y que en mí es casi inamovible. El menemismo no fue peronismo, Entonces, teniendo en cuenta que el menemismo no fue peronismo, sino que fue mileísmo, si les podíamos decir de algún nombre, ¿no? El brevísimo tiempo en el que dejaron gobernar al peronismo, siempre la clase obrera estuvo en mejores condiciones. Y esto lo digo insistiendo en el concepto, dije clase media, pero no fue un acto fallido, sino que es porque en el fondo nadie dice nunca que la clase media es la más favorecida por el peronismo. Pero la clase trabajadora es obviamente el principal objetivo de cualquier gobierno peronista. Y en esos breves periodos lo ha demostrado siempre. Esta afirmación que acabo de hacer los invito a investigarla, porque si haría un video muy extenso si empiezo a dar ejemplos de cómo siempre los trabajadores han sido favorecidos por las políticas peronistas en los breves periodos históricos en los que los han dejado gobernar. Porque no podemos dejar de decir que si bien siempre quieren eliminarlo, el peronismo siempre resurge porque está, y esto también es un análisis personal, bueno, como casi todo, ¿no? Están arraigados en el imaginario social y en el, dicho más sencillamente, en el corazón de los que sufren. Y bueno, ¿cómo pudo ser que un pequeño grupo de odiadores seriales, sin fundamento, sin conocimiento histórico, etcétera, pudiera hacer que este presidente llegara al poder? Y bueno, insisto, creo que lo dije al principio o no, lo vuelvo a decir,
Creo que se debe a la falta de educación. No lo dije de esta manera, pero bueno, ahora lo digo así. La falta de educación y un fenómeno que Erich Fromm en el libro El miedo a la libertad analiza muy bien cuando analiza el tema del fascismo, del nazismo específicamente, y habla de que las masas le tienen miedo a la libertad. Entonces, cuando uno logra captar la atención de una masa que en el fondo le tiene miedo a la libertad, o que simplemente es haragana para ponerse a pensar, a leer o a estudiar antes de ir a votar, porque digo algo que nadie dice. Para poder ejercer ese famoso derecho al voto, también tenés la obligación de la que nunca se habla a partir de cierta tendencia a reivindicar derechos sin hablar de obligaciones. La obligación cívica de instruirte en las cuestiones que hacen, como dirían los griegos, a la polis, las cuestiones que hacen a la república en nuestro caso. Es una gravísima inconsciencia ir a votar sin un conocimiento mínimo, básico. Es más, quizá debería haber una manera de evaluar a los ciudadanos para ver si están en condiciones de ejercer el voto, ¿no? Esto puede sonar muy, muy antiguo, incluso hasta dictatorial, me podrían decir, ¿no? Porque ahora cualquier cosa que reivindique una cierta obligación de algo parece ser tomado a mal. Pero les comento, para quienes no saben, que antes en las escuelas había una materia que según el gobierno cambiaba de nombre, pero que siempre apuntaba a lo mismo, a la formación del ciudadano, a la instrucción del ciudadano, si son radicales, si les gusta más la palabra instrucción, o a la formación moral y cívica que, a pesar de todo, el gobierno militar brindaba en las escuelas. Dato simplemente, objetivo. Formación moral y cívica se llamaba la materia en la época de la dictadura. Así que miren lo que les estoy diciendo, ni siquiera los militares, en la peor y más trágica y más sangrienta y más cruel de las dictaduras que ha sufrido esta sociedad, se olvidaron de formar al ciudadano. Quizá para ideologizarlo, como está de moda decir ahora. Sí, quizá querían ideologizarlo, pero ¿saben qué? Ideologizar no es posible, así que quédense tranquilos. Quédense tranquilos que ya Lacan y las influencias de Lacan en educación, como Montmagny, ya hablan de que la educación es imposible, pero ¿qué es lo que quieren decir? En realidad no están hablando del concepto de educación en términos más amplios, están hablando de esto, de la manipulación. No se puede ejercer ninguna manipulación sobre el sujeto humano. Así que quienes me estén escuchando y quizás amen el concepto del control social, y pretendan ejercer el control social, les vengo a dar una muy mala noticia. Jamás resultó. Ni a Sarmiento le sirvió y lo pudo hacer. Miren, si no entiendan la dimensión de lo que estoy diciendo, los invito a analizar lo que fue la obra de Sarmiento en educación y cuáles fueron sus objetivos. Bueno, ni él lo logró. Así que no se asusten por esto del adoctrinamiento, porque alguien vaya a exponer sus ideas a la universidad, a la escuela o a donde sea y las transmita. No quiere decir que el otro las va a aceptar de manera repetitiva, memorística y va a salir, salvo que esté bajo la influencia de este fenómeno psicológico que les mencionaba anteriormente, que es el miedo a la libertad.
Ahora, si este sujeto tiene miedo de la libertad y prefiere derivar el poder y las obligaciones en otro que lo represente sin siquiera saber qué es lo que está votando, bueno, en ese caso sí funciona. Bueno, creo que hasta acá llegué porque lamentablemente antes dábamos clase de 80 minutos y el alumno no seguía, pero ahora vivimos en el siglo XXI y apenas sí 15 minutos pueden ser objeto de atención. Así que les agradezco mucho y hasta el próximo video.